justo con el calorcito. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones del domingo sin mostrar ninguna de las actas que la oposición dice tener en sus manos para poder demostrar que en realidad se trata de un gigantesco fraude, dado que se votó el domingo, impedida de presentarse a elecciones por el régimen de Maduro. Estaba la figura hoy más popular de la oposición venezolana, que es Corina Machado, y en su lugar compitió Edmundo González Urrutia, quien según la oposición resultó el claro ganador de no haber sido porque, bueno, manipularon el resultado electoral desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral, donde no hay representación de la oposición. Por eso había también muchos veedores que lo que pedían era que mostraran el escrutinio, cómo lo llevaron a cabo. En Venezuela se vota con una boleta, digamos, voto electrónico, pero con respaldo de papel, y había una transmisión de datos que durante toda la jornada del domingo se interrumpió por razones que nunca fueron explicadas, y pasadas las 12 de la noche dijeron, bueno, ganó Maduro. Pasaron unas pocas horas, Maduro acude al Consejo Electoral y se autoproclama ganador de las elecciones en Venezuela y toma dos decisiones de radicalización de su régimen en una deriva ya. Una cosa es que hubiese elecciones cuestionadas, elecciones poco competitivas, elecciones con candidatos proscriptos. Después de un intento que había tenido Maduro en un momento, sobre todo por la asfixia económica. Ayer hablábamos con José Nathanson, autor de un libro muy interesante sobre Venezuela, que cuenta la tragedia de Venezuela, la tragedia económica, que a lo largo de estos 25 años, un proceso que arranca con Chávez y después sigue con Maduro, terminó contrayendo su economía al 25%, es decir, se achicó a un cuarto de lo que era la economía de Venezuela, lo cual explica además la razón económica detrás de lo que es el mayor éxodo de venezolanos, el mayor éxodo de América Latina que haya habido. Son prácticamente 7, 8 millones de venezolanos que han sido expulsados por razones económicas de su país. En ese contexto, muy asfixiado por las últimas sanciones que no tienen nada que ver con el origen de esta crisis económica y lo que pasa en Venezuela, pero intentando que levantara algunas de las sanciones en un momento en que Estados Unidos demoró mucho en realidad en ponerle sanciones en su momento a Venezuela, porque Venezuela es el país de mayores recursos petroleros del mundo, y solo después que arranca la guerra entre Ucrania, digamos el ataque de Rusia a Ucrania, en ese contexto empieza a tratar de levantar y a negociar el gobierno de Joe Biden con el gobierno de Maduro una salida democrática que permitiera elecciones más o menos competitivas y que le diera una salida por la vía democrática y pacífica a Venezuela. Bueno, ese proceso claramente a partir de ayer se interrumpió con una reacción de Maduro redoblando la apuesta, por un lado con represión en las calles a los opositores que salieron a manifestar. Los medios independientes en Venezuela están dando ya 2 muertos y 46 detenidos en este contexto, ante un reclamo de la oposición de que efectivamente muestren las actas, un reclamo que fue acompañado por 7 países latinoamericanos que firmaron un documento: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y la reacción de Maduro, ¿cuál fue? Por un lado, la represión en las calles, decidir que todo aquel que lo acusa de fraude o le reclama que muestre el resultado electoral, las actas de dónde sale ese número, es un fascista, imperialista, etcétera. Pero además decidió levantar la representación diplomática de Venezuela en estos 7 países en represalia porque le exijan o le pongan en duda el resultado de las elecciones. Y hay una situación bastante delicada también con la Argentina, porque en la embajada, o sea, es una cuestión recíproca. Al levantar su representación diplomática Venezuela en la Argentina, es decir, que se van todos los diplomáticos de la Argentina que estaban acreditados por Venezuela,
Argentina hace lo mismo en Caracas, pero hay un grupo de asilados políticos que pidieron refugio en la embajada y que estaban viviendo en la embajada. Entonces Diana Mondino, la canciller, lo que planteaba era su preocupación porque si no le dan un salvoconducto, hay que ver en qué situación quedan también esas personas. Javier Milei dijo que esto era directamente un fraude, que para él todo insulto que le propinara a Maduro es un halago. Lo cual es cierto, en términos, es la raja de Venezuela a favor o en contra, bueno, pone a un lado de defensa de la democracia a líderes que son coherentes con su compromiso democrático, aún viniendo de la izquierda, como es el caso de Boric, porque entre los que levantó la representación diplomática Venezuela es con Chile, porque Gabriel Boric viene de la izquierda, pero de una izquierda democrática, que cuando estuvo toda la deriva autoritaria de Nicaragua, fue el primero a decirle a Ortega que eso no era una democracia, hace muchísimo tiempo que Nicaragua no es una democracia, y en el caso de Venezuela le dicen, mostrame las actas. Incluso fue prudente en términos diplomáticos no hablar de un fraude, pero dijo, yo no puedo reconocer un resultado electoral si no se puede verificar de manera independiente ese resultado, que es lo que dijo Gabriel Boric hasta ahora, y así todo ya Maduro levantó toda la representación diplomática. Lo que va a ser clave es la palabra de dos líderes como Lula da Silva y Manuel López Obrador. Líderes de centroizquierda, latinoamericana. Lula, cuando fue la víspera de las elecciones, tuvo un posicionamiento muy claro, donde lo que dijo fue, si pierde, pierde. Eso es parte de un sistema electoral. O sea, ya hay ciertas condiciones básicas que no se daban en este proceso electoral en Venezuela, como es la imposibilidad de la candidata más popular de presentarse por una traba que le pone el gobierno. Pero parte elemental de las reglas del juego democrático también es el que pierde acepta la derrota. Ahora, fíjense la paradoja, porque Javier Milei es el gran aliado en la región de Bolsonaro. Con Lula no se reúne, le dice que es un comunista, pero va un fin de semana a visitar a Bolsonaro. ¿Qué hizo Bolsonaro? Cuando gana las elecciones Lula, no le reconoce. Nunca estuvo dispuesto a reconocer el triunfo electoral de Lula. De hecho, alentó a sus seguidores a la toma de los poderes en Brasilia, lo cual generó una causa judicial por la cual hay bolsonaristas que vinieron a la Argentina escapando de la justicia brasilera, pero además el propio Bolsonaro impedido de participar en elecciones. Razón por la cual también, si bien ahora le dio inmunidad a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, estaba siendo investigado Donald Trump por algo similar de no haber querido aceptar el triunfo de Joe Biden en las últimas elecciones. Con lo cual, los que hoy se rasgan las vestiduras de demócratas, que está muy bien que lo hagan y que se lo demanden a Nicolás Maduro, para ser coherentes con sus posicionamientos, deberían aceptar también que otra de las reglas fundamentales de un sistema democrático tiene que ver con aceptar la derrota de los líderes que pierden en elecciones mucho más libres de las que se estaban dando en Venezuela, con un montón de restricciones. Ahí Macri fue el que le dijo a Lula, dijo, yo, con todas las diferencias que tengo, marcando un poco también alguna diferencia con respecto a Javier Milei, Mauricio Macri dice, yo tengo muchas diferencias con Lula da Silva, pero le reconozco que es un líder democrático, ojalá rompa su silencio. Por ahora en la Cancillería brasileña y en México, bueno, están pidiendo que se haga una verificación del resultado electoral, pero es clave y va a ser muy importante para ver cuán aislado queda Maduro, que no da la sensación de aceptar ningún tipo de negociación, sino ir directamente a la deriva totalmente represiva y de aislamiento total en la región. Pero va a ser muy importante ver qué posicionamiento toman ahora dos países claves en este momento, como son México y Brasil.